La Deutsche Welle ha compartido en donde Tucker Carlson increpa a Ted Cruz sobre desear la guerra con Irán sin saber nada del país. Yo siento que es fundamentalmente un truco retórico por supuesto, de Tucker Carlson para defender a Rusia. ¿Y por qué tiene que ver Rusia? Bueno, mira, es que Rusia es el gran aliado de Irán y gran parte de las armas que está utilizando Rusia en su guerra contra Ucrania en la actualidad provienen de Irán. El eje de intereses y de apoyo compartido Rusia-Irán está allí. Cualquier ataque contra Irán es un ataque contra Rusia. Cualquier ataque contra la industria militar iraní impacta directamente en las capacidades militares de Rusia en en el frente con Ucrania. Por cierto, a ver si la semana que entra, pues estoy hablando con Perestriana, el gran experto en cuestiones militares, y probablemente la semana próxima lo tengamos aquí o por ahí, o en un fondo, hablando de la situación bélica actual en el mundo. Bueno, entonces, creo que Tucker Carlson fundamentalmente está defendiendo a Rusia, porque no creo que le hubiera preguntado eso a Bush. Oye, ¿tú sabes cuántos habitantes tiene Irak? No. ¿Y cuántas de esos habitantes son mujeres? Pues no sé. ¿Y cuál es la composición étnica de Irak? Tampoco. Nadie lo sabía, los grupos, los servicios de inteligencia que para eso están. Pues no lo sabía George Bush. Entonces, es un truco retórico y se aprovecha además de que Ted Cruz no es el cuchillo más afilado del cajón. ¿Ok? No es la bombilla más brillante del arbolito de Navidad. Y se aprovecha, como siempre ha sido un tipo arrogante, Tucker Carlson. Pero no me parece que, si yo digo, oye, mira, hay que tirar a Kim Jong-un, creo que debe ser derrocado. Pero ¿cuántas personas viven en Corea? Yo qué sé, todos son víctimas. ¿Y cuál es la composición étnica de los distintos grupos culturales, históricos? Tampoco tengo idea, ni tengo por qué tenerla. Mi problema es la dictadura. Y en el caso de Ted Cruz, yo creo de Ted Cruz ni siquiera eso lo tiene muy claro, que digamos, y entonces pues es muy fácil. Yo lo veo como ir con un niño y quitarle el helado y patearlo. ¿Que le vas a aplaudir eso a Tucker Carlson? Pues no creo, ¿no?